Situado en Oswiecim, a unos 43 kilómetros al oeste de Cracovia, no solo fue el mayor centro de exterminio de la historia del nazismo, sino también el más letal de todos ellos. Más de 1.100.000 personas fueron asesinadas tras sus alambradas. En la puerta de entrada a uno de los campos que componía el complejo se puede leer el lema en alemán Arbeit macht frei, el trabajo libera, con el que las fuerzas de las SS que estaban a cargo del centro recibían a los deportados, desde su apertura el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945, cuando fue liberado por el ejército soviético. Bajo la supervisión de Heinrich Himmler, estuvo dirigido por diversos oficiales de las SS. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1979 como uno de los lugares de mayor simbolismo del Holocausto. Bienvenidos mis amigos al campo de exterminio de Auschwitz. Mis amigos, antes de visitar Auschwitz, os daré una breve explicación del mismo. Cuando hablamos del campo de concentración de Auschwitz, debemos distinguir los siguientes tres complejos. Auschwitz I, que es el campo original que empezó a construirse en mayo de 1940, Auschwitz II Birkenau, que es el campo de concentración y exterminio, empezó a construirse en 1941, Auschwitz III Monowitz, que es el campo de trabajo para la IG Farben. La distancia desde Auschwitz I a Auschwitz II Birkenau es de apenas 3 kilómetros. El precio de la entrada al museo de Auschwitz es de 50 zlotys polacos, equivalente a unos 12 euros aproximadamente. La entrada la puedes adquirir de tres formas: a través de un tour concertado, comprándola en la página web oficial de Auschwitz, que os la dejo en la descripción, y comprándola en las taquillas que se encuentran en la entrada de Auschwitz I. Personalmente adquirí la entrada de la tercera forma y sinceramente es la menos recomendada, debido a que la cola para adquirirlas es inmensa y estuve esperando casi 2 horas para comprar mi entrada. Una vez que tienes tu entrada, te reúnes a la hora concertada en la entrada de Auschwitz I e inicias el tour de Auschwitz. Concluido el tour en el recinto de Auschwitz I, subes a los autobuses que están continuamente haciendo la ruta de Auschwitz I y Auschwitz II Birkenau, y tienes el viaje incluido en tu entrada de ida y vuelta y empiezas el tour en Auschwitz II Birkenau. Comencemos con nuestra visita al campo de concentración de Auschwitz. Construido en 1940 para albergar a los prisioneros políticos polacos que ya no cabían en las cárceles, Auschwitz I fue el campo de concentración original y el centro administrativo del complejo que se construyó posteriormente. Los primeros en llegar al campo fueron los prisioneros políticos del ejército polaco, pero no tardaron en seguirles miembros de la resistencia, intelectuales, homosexuales, gitanos y judíos. Nada más ingresar en Auschwitz me puse nervioso, a la vez que sentía tristeza por el 1.100.000 personas que fallecieron en este lugar. Según caminas, sientes que caminas sobre tumbas, cada milímetro está manchado de sangre, realmente sientes que estás visitando un lugar que un día fue el infierno. Tras pasear por el complejo de Auschwitz I, ingresamos en uno de los bloques que se encuentra habilitado como museo y muestra el estilo de vida que tenían los reclusos de este complejo. La mayoría de los judíos eran engañados por los nazis, que les vendían parcelas y casas y les ofrecían llamativos puestos de trabajo para que llevaran consigo sus bienes más valiosos. Tras un largo viaje que los dejaba exhaustos, llegaban al campo de concentración, donde se les seleccionaba y los que eran declarados aptos se les retiraban sus pertenencias y se les facilitaba el uniforme oficial de los reclusos. Hay centenares de fotografías de reclusos que vivieron este horror, incluido niños. Ahora mis amigos, haceros una idea lo que les ocurría a las personas que en la selección eran declarados no aptos. Los declarados no aptos en la selección eran asesinados inmediatamente y los aptos trabajaban hasta su muerte. Había diversas formas de ejecutar a las personas, pero la más conocida y la que se cobró más vida fue la cámara de gas. Antes de ejecutar a las personas que fallecieron en este lugar, los desnudaban totalmente y les cortaban el pelo totalmente. Les daba igual que fueran hombres, mujeres o niños. Una vez desnudos y rapados, eran introducidos a las cámaras de gas,
y arrojaban el gas venenoso Ciclón B desde la trampilla que se encuentra en el techo. Tras haber sido asesinados, eran conducidos los cadáveres a los hornos crematorios, donde los quemaban. Si pensáis que Auschwitz no puede ser más horripilante, creedme que os equivocáis. Tras ser asesinados y antes de meterlos en los crematorios, se aseguraban que no llevaban ningún objeto de valor como dientes de oro, etc. Los nazis no solo se enriquecieron de los objetos de valor de sus víctimas, sino que incluso del pelo. Era vendido para la fabricación de telas que en ocasiones los nazis llevaban en sus abrigos. Concluida mi visita por el bloque, volví a salir al recinto de Auschwitz y pensaba que sería imposible que hubiera más crueldad, pues me equivoqué hasta que llegué al bloque 11, también conocido como el bloque de la muerte. Este era el lugar en el que se aplicaban los castigos a los prisioneros, consistente en encierro de varias personas en celdas minúsculas en las que los dejaban morir de hambre, o bien eran ejecutados o colgados. Claramente, mis amigos, las personas que ingresaban en este bloque estaban condenados a muerte. Tras concluir la visita por el bloque de la muerte, que lo podríamos determinar como la cárcel dentro de la cárcel, volvimos a salir al complejo y en el horizonte se diferenciaba una desproporcionada chimenea. Es la cámara de gas 1, la primera que se construyó en Auschwitz. Si bien antes habían acondicionado dos pequeñas casas para darles el mismo uso, todas las restantes se destruyeron por completo y hoy solo podemos ver sus ruinas, pero esta se conservó en su mayor parte y fue reconstruida por completo con los materiales originales. A la izquierda, una abertura en el muro nos lleva al horno crematorio, con varias bocas que alimentar de muerte. La casa en total tendrá unos 200 metros cuadrados que bastaron para acabar con decenas de miles de vidas. Y con esta última escena concluimos nuestro tour en el complejo de Auschwitz I. Bienvenidos al complejo de Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau no era un campo de trabajo igual que los demás, sino que se construyó como parte del plan de la Alemania nazi conocido como Solución Final, en el que se pretendía aniquilar a la población judía. Tras llegar los prisioneros al campo de concentración en estos vagones de carga de tren, en un terrible viaje de varios días en el que no recibían agua ni comida, los prisioneros eran seleccionados. Tras ser seleccionados se les consideraban aptos o no aptos. Los considerados no aptos iban a parar directamente a las cámaras de gas. Los considerados aptos eran enviados a los campos de trabajo o bien eran empleados para la realización de experimentos. Este campo cuenta con una extensión de 175 hectáreas y se encuentra dividido en varias secciones delimitadas con alambres de púas y verjas electrificadas. Fue equipado con 5 cámaras de gas y hornos crematorios, cada uno de ellos con capacidad para 2.500 prisioneros, los cuales los nazis trataron de destruir antes de su precipitada huida. Al fondo está el monumento a las víctimas, justo donde acaba la vía de la muerte. Respecto a Auschwitz III-Monowitz, donde trabajaban los prisioneros, en la actualidad se ubica un barrio residencial, el cual no es aconsejable visitar si no vas acompañado de un experto que te dirija para ver las ruinas. Mis amigos, observar estas vías te imaginas cómo familias fueron separadas justo ahí y no se volvieron a ver. No puedo describir con palabras lo que se siente encontrarse en este lugar, donde culminó la esencia del odio y del mal. Fui incapaz de grabarme en Auschwitz debido a que desde que entré hasta que lo abandoné, tuve un nudo en la garganta y mi mente solo hacía más que imaginarse el horror que vivieron miles de personas.